Buenas tardes. En primer lugar, deseo dar las gracias a las autoridades de CICIP por invitarme. Y voy a arrancar con un pequeño anécdota, porque casi creo que no hace falta aclarar que es un lugar donde me siento cómodo y donde tantas veces estuve presente. Cuando tenía el honor de ser economista jefe de Corporación América, el grupo de don Eduardo Urnequian, donde tanto aprendí y donde tanto crecí en cerca de 15 años en ese trabajo, donde muchos de mis amigos están en estas mesas, digamos, donde está Carolina Barros o está el queridísimo Daniel Simonuti, muchos de personas extraordinarias que tanto hicieron para que yo hoy me encuentre en este atril, increíblemente. Recuerdo que una vez, cuando se estaba lanzando a la presidencia Spert, estábamos en una fiesta en New York City y Alberto Venegas Lynch, hijo, el máximo prócer de las ideas de la libertad en toda la historia argentina, me dijo: me imagino que usted no va a hacer esto de meterse en política porque lo necesitamos dando la batalla cultural. Y dije, pero ni de casualidad. Bueno, me equivoqué, acá estoy. La mano invisible me trajo hasta aquí. Y recuerdo también que cuando Eduardo Urnequian presidía CICIP, cuando fue la campaña del 2019, me tocó armar algunas mesas de economistas, en una, por ejemplo, en la que estuvo Spert, Broda y Carlos Melconian, otra en la que estuvo Miguel Bain, digamos, Javier González Fragas y Agustín Datelis. Así es que, nada, es para mí un placer y un honor estar exponiendo desde este lugar como candidato a presidente de la Nación, y que no tengan ninguna duda que si entro en el balotaje soy el próximo presidente de la Argentina. Y tal como señalaba el presidente de CICIP, los desafíos que tenemos son enormes. Y la trampa siempre es caer en la dinámica de la coyuntura, cuando en realidad el problema de Argentina es un problema de características estructurales. La decadencia argentina no empezó hoy. La decadencia argentina empezó hace más de 100 años. Argentina terminó el siglo XIX siendo el país más rico del mundo. Argentina, cuando a partir de 1860 abraza las ideas de la libertad, la Constitución de Alberdi del 53, con las modificaciones propias para anexarla a la provincia de Buenos Aires, de ser un país de bárbaro, en 35 años se convirtió en la primera potencia mundial. Por lo tanto, no es cierto que no se puede. Sí se puede hacer. El problema es que hoy la solución está en manos del problema. Y lo que yo vengo a proponer es sacar al problema para volver a abrazar las ideas de la libertad y que en 35 a 50 años nos convirtamos en una potencia mundial. En ese sentido, tal como señalaba, Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Y hoy, medido por PBI per cápita, si uno lo tomara al tipo de cambio paralelo, que es al que hay, estamos en el lugar 140. Pero no solo eso, sino que además tenemos cerca de 45% de pobres y en crecimiento, y además
Argentina, el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal sobre el campo del 70%, es decir, que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos, hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Por lo tanto, algo aquí está mal. Y en esa decadencia argentina, una de las cosas que hemos intentado explicar desde La Libertad Avanza es lo que nosotros llamamos el modelo de la casta, y es el modelo con el cual nosotros tratamos de explicar la decadencia argentina. Detrás de este modelo, detrás de este evento decadente, lo que se encierra es una frase que dice: donde hay una necesidad, nace un derecho. ¿Y cuál es el problema? El problema es que las necesidades son infinitas y cuando hay un derecho, alguien lo tiene que pagar. Y como los recursos son finitos, tengo un conflicto entre necesidades infinitas y recursos finitos. Si se tratara solamente de resolver ese problema, mi papá, el escocés, estaría nada orgulloso de mí que diga que no se puede resolver, porque eso Adam Smith nos enseñó cómo se resuelve. Sin embargo, la solución de la mano invisible no es la solución que le gusta al Estado, a los políticos. De hecho, fíjense que los políticos suelen pedirle el voto para que les den el poder de arreglar sus vidas. Nosotros tenemos un concepto distinto. Nosotros les pedimos los votos para devolverles a ustedes el poder de que sean los arquitectos de su propio destino, para bien o para mal, porque el liberalismo no solo trata de libertad, sino también trata de responsabilidad. Y así como uno tiene derecho a apropiarse del fruto de su trabajo, también tiene que pagar los costos cuando se equivoca. En ese sentido, esta forma de querer corregir este conflicto entre necesidades y recursos, lo que prefiere generar el político, y cuanto más corrupto, más aún, prefiere la garra presente del Estado. Y eso se traduce en déficit fiscal. Argentina, de los últimos 122 años, tuvo déficit fiscal durante 112. Argentina, desde el inicio del siglo XX, uno de lo que ve es que hubo 22 crisis en la metodología Cerro y Meloni, donde de esas 22 crisis, 20 tienen origen fiscal. Y de ese origen fiscal es o con déficit fiscal alto o escandalosamente alto. En cuanto a los casos escandalosos, tenemos el Rodrigazo en el año 1975 con 14 puntos del PBI, la tablita cambiaria en el 81 con 11, la hiperinflación del Alfonsín con 8, la salida de la convertibilidad con 7, y hoy, si tomamos el déficit entre Nación y Banco Central, el déficit verdadero llega a poco más de 12 puntos del PBI, es decir, que estamos verdaderamente en zona de riesgo. Si este desequilibrio fiscal a lo largo de la historia se va financiando de distintas maneras. La primera forma que utiliza el político es probablemente la más inmoral y aberrante de todas, que es el tema de endeudarse. La deuda, más allá de estas crisis, es profundamente inmoral, porque básicamente es que la fiesta de la generación presente la paguen los que no votan, sí, nuestros hijos, nuestros nietos y hasta los que no nacieron. O sea, algo verdaderamente inmoral.
Y obviamente cuando los políticos dejan de tener acceso al financiamiento en los mercados voluntarios, terminamos cayendo en default. Y es por ello que Argentina es el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Ya hemos pasado el caso de Ecuador, así es que, y eso no es gratis, porque la contracara de eso es que Argentina es un país con primas de riesgo verdaderamente escalofriantes que hacen imposible cualquier proceso de inversión racional. Y cuando se termina ese financiamiento, la política no retrocede. Digo, saben bien lo que es el monopolio de la violencia y lo ejercen. Y cuando pasa eso, lo que hace es financiarse con emisión monetaria. Y esto no es un tema menor, porque previo a la existencia del Banco Central, que fue creado en 1935, es decir, Argentina llegó a ser uno de los países más grandes del mundo y no tenía Banco Central. De hecho, con una caja de conversión tenía una de las monedas más fuertes del mundo. Y en ese sentido, la inflación era del 0,9% anual. Se crea el Banco Central, se lo crea por 40 años. Quiere decir que en el año 75 tendrían que haber sido cerrados. Yo que sepa, sigue vivito y coleando y haciendo daño todavía a todos los argentinos de bien. Y en ese contexto, en los 10 primeros años, mientras que era mixto, la inflación saltó al 6% anual. Es decir, un registro muy alto de inflación para lo que eran los estándares de la época. Luego se nacionalizó en el año 46 con Farrell, y a partir de ahí hasta 1991, que fue cuando se lanzó la convertibilidad como consecuencia del repudio generalizado de la moneda, la inflación promedio en Argentina fue del 250% anual. Le quitamos 13 ceros a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios y tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Hasta el momento en el cual se llegó a la convertibilidad. La convertibilidad tuvo una inflación promedio del 9%, pero se concentró esencialmente en los primeros 20 meses, es decir, entre abril del 91 e inicios del 93, y a partir de ahí Argentina pasó a ser el país con menos inflación del mundo. Sin embargo, a pesar de todas las características que tenía esa regla monetaria, que era una regla monetaria dura, donde el dinero solamente crecía endógenamente contra la demanda de dinero, lo cual le aseguró que una vez que corregidos los desequilibrios de inicio, la economía no tenía más inflación. Un Banco Central que era totalmente independiente, una regla que había sido exitosa en domar la inflación, una regla que además era popular porque permitía ganar elecciones, y sobre todo las cosas que para mí siempre fue lo más importante de la convertibilidad y que era lo que hacía pensar que no iban a poder con la convertibilidad, era que toda la estructura contractual de Argentina estaba diseñada en torno a la regla. Sin embargo, cuando los políticos se quedaron sin financiamiento, no se podían endeudar, terminaron haciendo explotar la convertibilidad. Y en ese momento nos dijeron que esta vez iba a ser diferente. Y así, durante los primeros 4 años del kirchnerismo, la inflación estuvo cerca del 10%, en los segundos en torno al 20%, en el tercer gobierno kirchnerista en torno al 30%, con Macri estuvo en torno al 40%, y en ese sentido, hoy la inflación de los últimos 12 meses está en el 114%, en la punta corta está en torno al 140%, si tomamos alimentos está en torno al 200%, y además tenemos
precios reprimidos entre 70 y 100 puntos de inflación adicional. Por lo tanto, Argentina tiene un problema inflacionario enorme, donde, para tener una idea del tamaño del problema que tenemos, hoy el desequilibrio monetario es mucho más grande que el que teníamos en la previa del Rodrigazo en 1975. Y cuando tomamos la relación de los pasivos remunerados del Banco Central respecto a la base, estamos en niveles superiores a los que teníamos en el primer trimestre de 1989, previo a la hiperinflación. Esto significa que Argentina va camino a una crisis enorme, porque a esto se le suma que tenemos indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001. Entonces, frente a esta situación, la pregunta es, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es volver a las ideas de la libertad. Por eso siempre cuento y repito esa frase maravillosa de Alberto Venegas Lynch, hijo, que además tenemos el honor enorme y mayúsculo de tener como primer candidato a diputado nacional al queridísimo Alberto Venegas Lynch, nieto, o sea, el hijo de Alberto, el hijo del prócer, que está aquí en la sala, junto también, digamos, a Marcela Pagano o Juan Napoli y muchas de las personas que trabajan en este maravilloso grupo que es La Libertad Avanza, y que vamos a meter una cantidad enorme de diputados liberales. Vamos a tener un congreso de lujo. Y como si todo esto fuera poco, a la maravillosa Victoria Villarruel, quien me acompaña en esta fórmula presidencial. Entonces, el eje rector dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada y los mercados libres de intervención estatal. Esto es muy importante tenerlo claro, porque el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Es decir, cuando ustedes hacen una transacción, eso genera un registro histórico que se llama precio. Y a ese precio algunos van a decidir ser compradores y algunos van a decidir ser vendedores. Es decir, los individuos se coordinan respecto a ese precio, y dado que oferta y demanda pueden no coincidir, en ese sentido se generan los ajustes. Es decir, cuando hay un exceso de demanda, los precios suben y viceversa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque ya a inicios del siglo XX, cuando Ludwig von Mises hablaba de la imposibilidad del socialismo, justamente pivoteaba sobre el rol de la propiedad privada. Es decir, si ustedes, en el socialismo no hay propiedad privada, en el socialismo puro, real, y en ese sistema, como no hay propiedad privada, entonces no pueden determinar precios. Y al no determinar precios, la economía queda a la deriva. No por nada ese sistema fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además asesinó a 150 millones de seres humanos. Más de 100 de la manera directa, por gente que quería defender la libertad. Y cerca de entre 30 y 40 millones de personas murieron de hambre. Entonces,
vean que conforme hay más presencia del Estado dentro de la economía, esa señal se va ensuciando. Y conforme esa señal se va ensuciando, peor es el desempeño. Y si quieren un buen ejemplo de eso es Argentina. Argentina, desde inicio del siglo XX, abraza mayores dosis de socialismo. Y la única certeza que les puedo dar es que si nosotros seguimos así, ya sea con el socialismo de buenos modales o el de malos modales, el único futuro posible es la más absoluta de las miserias. Obviamente que cambiar el modelo siempre implica un riesgo. Nunca olviden que cuando el pueblo hebreo salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo, muchos reclamaban que querían el pescado gratis de Egipto. De hecho, cerca del 75% del pueblo hebreo se quedó en Egipto reclamando por el pescado gratis. Pero como dice Friedman, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Ese almuerzo gratis en realidad costaba la libertad. Y yo creo que podemos resignar a cualquier cosa, menos a la libertad. Es decir, nosotros no defendemos el liberalismo por una cuestión utilitarista, lo defendemos por una cuestión de índole moral. Y en ese sentido, otra de las instituciones del capitalismo tiene que ver con la libre entrada y salida de empresas, es decir, con la competencia, pero en el sentido más a la idea de Baumol, Panzer y Willy, es decir, esta es la idea de los contestable markets, o mercados disputables o desafiables, que en realidad es la idea original que tenía Adam Smith, y también la división del trabajo y la cooperación social. Esto es muy importante porque se suele hacer críticas poco fundadas sobre el liberalismo y sobre el capitalismo de libre empresa, que son verdaderamente ridículos, porque justamente en el liberalismo y en el capitalismo de libre empresa se reconoce a cada individuo. Es decir, lo que está por encima de todos es el individuo, no un colectivo. Y en ese sentido, reconocemos nuestras diferencias y entendemos que en nuestras diferencias se genera división del trabajo, y esa división del trabajo no solo que genera más productividad, sino que hace que podamos convivir en paz. Hay un artículo de Milton Friedman basado en Bastiat. Bastiat señalaba que donde entra el comercio no entran las balas. Y dice, ustedes en el capitalismo están obligados a convivir y a llevarse bien. Ustedes podrían odiar a la otra persona, pero si ustedes no le logran vender su producto, van a la quiebra. Por lo tanto, como decía Bertrand de Juvenet, donde hay capitalismo las costumbres son dulces. Y eso significa que es un sistema que no solo es más productivo, sino que además se basa sobre valores morales a los que las personas de bien adhieren, sino que además genera convivencia pacífica y armoniosa en la sociedad. Es decir, y además, y esto, digamos, ustedes deberían levantarlo orgullosos, es en el capitalismo, digamos, solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Así que los emprendedores en realidad son verdaderos héroes sociales, porque son la máquina de la prosperidad.
muy a pesar del daño que causa el gobierno con su intervención. Así es que ustedes son responsables de impulsar el liberalismo, ¿saben para qué? Para que tengamos una sociedad mejor, porque si seguimos abrazados a las ideas colectivistas, nos vamos a seguir hundiendo. De hecho, esta situación es tan así que aquellos países que son libres son 8 veces más ricos que los países reprimidos. Es más, si ustedes tomaran el decil más bajo de la distribución, está 11 veces mejor que lo que está en el país reprimido. Y es más, como la distribución del ingreso lleva un formato que estadísticamente se llama log normal, o lo pueden generar también con un H cuadrado, que es una situación donde el valor mediano está por debajo de la media, y que en realidad es la base del populismo. Porque dada ese patrón de distribución del ingreso se ve en todas partes del mundo. Eso, el primero que lo descubrió fue Pareto. Y eso después fue tomado por Mussolini. ¿Y cuál era la lógica? Era la idea de la justicia social. ¿Qué pasa? Cuando ustedes plantean la idea de la justicia social, o el populismo, o distintos tipos de intervención, ¿qué es lo que pasa? Están diciendo que le van a sacar a los que más tienen para darle a los que menos tienen. O sea, están hablando acerca del 70 o 75% del electorado. Por eso también hay que tener mucho cuidado de cómo se utiliza el sistema democrático. Es decir, sistema democrático está en base a la defensa de las minorías, y a la minoría más chica de todas, que es el individuo. Y que un conjunto de personas, por el mero voto, no le da derecho a hacer cualquier cosa. Es decir, esto lo llamaba Hayek democracia ilimitada. ¿O acaso si se sientan 4 lobos y una gallina a votar qué se cena hoy a la noche? ¿Qué creen que va a pasar? Está claro, ¿no? La gallina es boleta. Entonces, también hay que tener ese cuidado. Y los únicos que verdaderamente defendemos este tipo de valores somos los liberales de verdad. No los liberales porque recitamos alguna que otra frase liberal, porque el focus group dice que la gente ahora se siente más confortable con las ideas de la libertad. Por lo tanto, lo primero que hay que comprender es que, miren, Einstein decía, si usted hace siempre lo mismo, difícilmente vaya a conseguir resultados distintos. Y los únicos que verdaderamente planteamos volver a abrazar las ideas de la libertad somos La Libertad Avanza. Es más, si ustedes lo quieren poner en otros términos un poco más fuertes, si yo puedo elegir la primera marca o un sustituto defectuoso, me parece que me quedo con el original, no con una copia falsa. Y no solo eso, sino que también hay que entender que hoy ustedes pueden elegir entre casta versus casta, o pueden elegir entre casta y libertad, porque en el fondo una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Por lo tanto, los invito a tomar el desafío de abrazar las ideas de la libertad, el desafío de cambiar. Miren, cuando el hombre estaba en la caverna, se podría haber quedado en la caverna. Esa era una solución segura. En la caverna estaba tranquilo, pero quedarse en la caverna también significa una muerte segura. Es
Es decir, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, vamos a ser cada vez más pobres, cada vez más miserables. Es decir, la única certeza es que si seguimos con este modelo que lleva más de 100 años, con socialistas de buenos modales o socialistas de malos modales, el único resultado posible es la miseria. Les propongo que salgamos de la caverna. Es un mundo más riesgoso, pero tenemos chances de vivir. Por lo tanto, o eligen la muerte que implica este sistema, o volvemos a abrazar de las ideas de la libertad, y si lo hacemos plenamente y abrazamos las hipótesis del liberalismo, en 35 años nos vamos a convertir en una potencia mundial. Así es que luchemos por la libertad, porque una Argentina es posible, una Argentina mejor es posible, si, solo si, ese futuro es liberal. Y nosotros desde La Libertad Avanza estamos para impulsar este modelo. Muchísimas gracias. ¿Listo? ¿Nos vamos?